¿Qué tal? Vamos a ver en este segundo video el tema de la conservación de la energía en la termodinámica, en lo que denominamos la aplicación del primer principio de la termodinámica. Para ello, vamos a centrar la atención ahora en un sistema material que va a poder ser o abierto o cerrado, o sea que va a permitir el intercambio de energía con su entorno, y vamos a empezar a dibujar a través de una convención de signos y una representación con flechas todas las formas de energía que puede intercambiar este sistema. Si tomamos en cuenta que está ingresando calor al sistema, energía entrante, a ese calor absorbido, que por convención lo tomamos como positivo, lo vamos a indicar con una flecha vertical ingresando al sistema o con una flecha vertical saliendo del sistema. En el caso de que sea liberado o cedido, el calor hemos tomado la convención de tomarlo con signo negativo. Por otro lado, las otras formas de intercambio de energía puede ser el trabajo. Entonces, cuando el trabajo es recibido por el sistema, es energía entrante al sistema y lo vamos a representar por una flecha horizontal que ingresa al sistema. Por otro lado, si es trabajo realizado por el sistema, que por convención hemos visto que le dábamos el signo positivo, esto responde a energía que está saliendo del sistema. Entonces, desde el punto de vista del sistema material, cuando intercambia energía con el entorno, lo puede hacer en forma de calor o lo podría hacer en forma de trabajo. Y por convención vamos a intentar utilizar estas simbologías y estas flechas para representar esos ingresos o esas salidas de energía del sistema abierto o cerrado. Recuerden que si fuera aislado no estaría intercambiando energía ni materia con el entorno. Bien, ahora que nos pusimos de acuerdo con la convención de signos, pasamos a hacer la primera definición. Vamos a denominar con la letra U a la llamada energía interna de un sistema. Y lo que nos va a interesar a partir de ahora es ver la variación o el cambio en esa energía. Ese símbolo del triángulo representa en notación matemática el cambio o la variación. Para evaluar ese cambio o esa variación de energía interna, lo vamos a hacer considerando que el sistema pasa de un estado llamado A un estado B, experimentando un proceso. Y en ese proceso va a estar intercambiando energía en forma de calor o en forma de trabajo. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer es cómo o cuánto cambia esa energía debido a los intercambios del sistema con el entorno. Entonces la forma que en termodinámica puede intercambiarse la energía, como vimos recién, puede ser en forma de calor. Entonces si en este proceso desde A hasta B el sistema recibe calor, estaría aumentando su energía interna. En cambio, si estuviera cediendo calor, estaría disminuyendo esa energía y con la convención adoptada de calor absorbido positivo y calor cedido negativo, estaríamos indicando esa variación. Por otro lado, si estuviera recibiendo trabajo o realizando trabajo, por la convención de signos que adoptamos para representar el trabajo recibido implica energía entrante al sistema, entonces esa haría aumentar la energía interna del trabajo recibido, mientras que el trabajo realizado, que es energía saliente, estaría haciendo disminuir la energía interna. Rebobinando, no se preocupen tanto por ver la fórmula o decir, uy, qué fórmula tengo que aplicar, sino por saber representar mediante estas flechas todo lo que está ingresando al sistema o todo lo que está saliendo. Cuando uno dibuja estas flechas y cuantifica cuánta energía ingresa o cuánta energía sale en cualquiera de sus formas, puede hacer ese balance entre lo que entra menos lo que sale y saber si el sistema está aumentando, disminuyendo o manteniendo la energía interna a sí mismo. Entonces, las variaciones se calculan en base a este dibujo de flechas. Yo sé que cuesta al principio, la primera vez que uno ve estos temas, puede ser que le cueste, y yo tenía un profesor que me decía que si le cuesta mucho trabajo entenderlo, no se caliente, seguramente algo en su interior va a estar cambiando, y siempre que se refería a este primer principio. Vamos a plantear un primer ejercicio. Este ejercicio se parece mucho a uno que está en la guía de problemas que, si mal no recuerdo, anda ahí por el número 26. No es exactamente igual, pero se parece mucho. La pregunta dice lo siguiente. Dice, ¿cuánto varía la energía interna de un sistema cerrado que absorbe la misma cantidad de calor
que el trabajo que realiza. Yo te voy a pedir que hagas el cálculo o que lo pienses, pero para ello te voy a ayudar a dibujar las flechas que indican cuánto está entrando y cuánto está saliendo. Entonces, si interpretamos los datos del enunciado, hay una cierta cantidad de calor que cuando el sistema evoluciona entre el estado A y el estado B, está ingresando o está siendo absorbido por el sistema. Eso indica que está ingresando calor o el sistema lo está absorbiendo. Por otro lado, dice que realiza trabajo. O sea, en este caso, el trabajo realizado lo estoy representando como una flecha que sale del sistema. Y nos indican con los datos que la cantidad de calor que ingresa es igual a la cantidad de trabajo que sale. Te dejo 2 nanosegundos para que me digas qué pasa con la variación de energía interna. Bueno, ya pasaron, así que si haces el cálculo, no es necesario plantear la fórmula. Si lo que entra es igual a lo que sale, significa que la energía se está conservando. Cuando lo escribís en base al primer principio de la termodinámica, utilizando la convención de signos, llegas a la conclusión de que si Q y L son iguales, su resta es igual a 0. En estos casos, tanto Q como L se representan mediante valores positivos, cualquiera sean esos valores y cualquiera sea el sistema de unidades que intentes usar para poder representarlo. Bueno, este fue el primer problema. Vamos a algún otro, poquito más elaborado, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer lo siguiente. Vamos a intentar calentar agua, un proceso de calentamiento desde una temperatura de 20 grados centígrados hasta 80 grados centígrados a presión normal, dentro, o sea, 1 kilogramo de agua que es equivalente a 1 litro de agua, ¿no? Y la forma de calentar el agua lo vamos a hacer primero colocando el agua en una sartén y prendiendo una hornalla a gas. El segundo caso, vamos a calentar la misma masa de agua, o sea, el mismo volumen de agua, pero utilizando en vez de una hornalla a gas, una pava eléctrica. Entonces el objetivo es calcular justamente la variación de energía interna de ese kilogramo de agua durante este proceso, ya sea por calentarlo con la hornalla o calentarlo con la pava eléctrica. Con lo que hemos aprendido de calor sensible, el producto masa por calor específico del agua por variación de temperatura nos va a decir cuánta energía o cuánto calor requiere el agua para calentarse desde 20 grados hasta 80. Te pido que hagas el cálculo, acá tenés los valores para poder reflejándolos, y llegas a la conclusión de que 1 kilogramo de agua que experimenta un calentamiento a presión constante desde 20 grados hasta 80 grados requiere o absorbe una cantidad de calor de 60 kilocalorías. Esas 60 kilocalorías van a corresponder a la ganancia de energía interna de esa masa o de ese volumen de agua. La pregunta es, ¿cómo desde el punto de vista termodinámico lo podemos representar? Entonces, vamos a tomar el primer caso, el de la hornalla a gas, y lo que vamos a decir es que la hornalla le está dando calor a este sistema. Si en este proceso donde el entorno, que es la hornalla, la sartén y el resto de las cosas, le ingresa o le entrega calor al agua, el agua lo que hace es absorber todo ese calor y lo utiliza para calentarse. En este proceso, como no hay un cambio de volumen ni ninguna forma otra de trabajo intercambiada, toda la ganancia de energía interna se debe al calor absorbido. Por lo tanto, uno podría escribir la variación de energía interna directamente igual a Q, bien, ya que el trabajo en este caso es nulo. Y nos da las 60 kilocalorías que absorbe. ¿Cuál es la diferencia con el segundo caso? Que si uno utiliza una pava eléctrica, lo que está sucediendo es que recibe trabajo en forma ya no de cambio de volumen, sino esto se le denomina trabajo eléctrico. Otra forma de trabajo dentro de las varias que hay, que ya la vamos a ver en la unidad 4, pero que en este caso la estamos representando como trabajo recibido por el agua. Eso a través de la resistencia eléctrica calienta el agua y le da toda esa forma de energía al agua que después la utiliza para calentarse. Entonces en este caso, a diferencia del anterior, el sistema sigue aumentando la energía interna, pero recibe desde el entorno no energía en forma de calor, sino en forma de trabajo, que luego la transforma internamente en calor sensible.
Entonces, en este caso, si tuviéramos que escribir el primer principio de la termodinámica, el calor intercambiado sería cero por el sistema, que en este caso es la pava eléctrica con la resistencia, y estaría recibiendo trabajo, que por convención hemos visto, trabajo recibido va con signo negativo. Como la expresión lleva un signo menos, de ahí proviene la ganancia de energía interna. Entonces, cuesta más poner la fórmula que poner las flechas. Cuando uno coloca las flechas y sabe que se ingresa 60 kilocalorías están ingresando al sistema, ya sea en forma de calor o en forma de trabajo, el aumento de la energía interna es exactamente igual, independientemente de la forma en la cual haya ingresado. Cuando uno lo escribe, en realidad tiene que colocar adecuadamente los signos para que la expresión sea útil. En todos los casos, yo siempre recomiendo plantear el primer principio de la termodinámica a partir del dibujo de las flechas, y una vez que uno entiende cuánta energía ha ganado o ha perdido o se conserva, recién ahí hacer el cálculo correspondiente. Muy bien, vamos a avanzar un poco más con el tema de la termodinámica, con la parte teórica. Como hemos mencionado, el sistema evoluciona de un estado a otro y en ese proceso están cambiando las denominadas variables de estado. Entonces, ¿a qué llamamos las variables de estado? Suelen ser magnitudes físicas que nos informan o nos ayudan a entender en qué estado se encuentra un sistema material. Las más típicas, como hemos visto, por ejemplo, en la ecuación de los gases ideales, son la presión, la temperatura, el volumen, cantidad de sustancias. Esas son varias magnitudes físicas que nos indican el estado de un sistema. Pero también están las fases que forman ese sistema. La fase también puede cambiar. Hemos visto que un sistema puede presentarse en estado sólido, líquido o vapor, según sea la presión o temperatura a la cual se encuentra. Entonces, también es una variable que indica el estado del sistema. Entonces, es importante que cada uno de nosotros vaya comprendiendo el uso de estas variables y que cada estado termodinámico se define a partir del valor que adoptan esas variables de estado, ya sea mediante gráficos, que lo podemos representar como a mano izquierda, un gráfico presión-volumen, indicando en cada punto de ese gráfico un estado, por ejemplo con el número 1, con el número 2 o con el número 3, independientemente de qué fase tenga. Y en otros diagramas, como los que denominamos diagramas a mano derecha de presión-temperatura, podemos indicar las fases y subdividir al sistema en porciones que indiquen la zona en la cual el sistema se encuentra en estado o en fase sólida, la zona de presión y temperatura en la cual el sistema se encuentra en fase líquida o la zona de presión y temperatura en la que se encuentra en fase gaseosa. Entonces, la información de las variables de estado y el valor de las mismas nos van a indicar no solo qué magnitudes físicas lo definen, sino en qué fase se encuentra. Bien, a todos los estados que denominamos en termodinámica los podemos clasificar en dos grandes grupos. Estados que denominamos de equilibrio, en donde todas las variables adoptan un valor uniforme a lo largo de todo el sistema, y otras que denominamos estados de no equilibrio. Eso significa que alguna de sus variables de estado no se mantiene constante y está modificándose o está cambiando a lo largo del tiempo. Nosotros nos vamos a preocupar por los primeros, solamente por los denominados estados de equilibrio, en donde todas las variables de estado adoptan un valor uniforme a lo largo de todo el sistema. ¿Bien? Cuando un sistema no se encuentra en el equilibrio, entonces esas variables de estado van a ir cambiando y se genera lo que se denomina en termodinámica un proceso. Un proceso no es ni más ni menos que una transformación o un cambio, y para que sucedan estos cambios de estado, tiene que haber al menos dos o más variables de estado que estén cambiando o se están modificando. Entonces, cuando un sistema no está en equilibrio, va evolucionando, o sea, va experimentando algún tipo de proceso o transformación que van alterando las variables de estado hasta que el sistema nuevamente alcanza un estado de equilibrio. Cuando llega a ese estado de equilibrio, todas las variables de estado adoptan un valor único. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este tema en termodinámica? Reconocer que cada estado termodinámico se define a partir de conocer el valor de sus variables de estado en un estado denominado de equilibrio. Muy bien. ¿Cuántos procesos hay? Y todos los procesos que vamos a ver siempre en los sistemas tienden a alcanzar un estado de equilibrio.
Bien, vamos a clasificar los procesos. ¿Qué nombres tienen? Hay de todo, hay muchísimo bajo el puente, entonces vamos a ponernos de acuerdo con la terminología para reconocerlos y al menos conocer la forma en la cual se nombra. Vamos a hablar de sistemas que se llaman procesos abiertos, en donde el sistema evoluciona de un estado inicial y llega a un estado final en donde sus variables de estado son distintas que las originales. A eso se le denomina un proceso abierto. O sea, partimos de una presión, volumen, temperatura y vamos hacia otra. Puede ser que cambie uno, que puede cambiar otra, pero el estado final es distinto al estado inicial. A eso llamamos un proceso que va desde A hasta el estado B. Hay otros procesos que denominamos cerrados o cíclicos, y esos ya son procesos en los cuales el sistema va pasando por varios estados diferentes hasta que en algún momento regresa al estado original. Entonces, en los denominados procesos cerrados o procesos cíclicos, al que llamamos estado final coincide con el estado inicial, pero seguramente durante todo el camino ha pasado por otros estados. Entonces, se suele dibujar en algún sentido y en algún diagrama, con presión-volumen, presión-temperatura o de cualquiera de las variables de estado, se suelen representar como caminos donde arrancamos en el punto A, por ejemplo, seguimos por el punto B, pasamos hacia el punto C y regresamos, por ejemplo, nuevamente al punto A. Asumimos que ya el abecedario lo conoce y que siempre vamos a ponerlo así. A veces no nos damos cuenta y solemos poner letras medias raras en los procesos. Intenten nombrarlos con nombres sencillos para poder después identificarlos fácilmente. Vamos a trabajar con los dos, tanto procesos de tipo abierto como procesos cerrados o cíclicos, siempre considerando que el sistema está en equilibrio cuando arranca en cada punto y cuando llega al final en cada punto. ¿Qué otra clasificación de procesos? Bueno, hay algunos específicos que vamos a ver con un poco de detalle que se llaman o que se identifican con la palabra isobáricos. Bar es la unidad de presión, con lo cual de ahí viene el concepto que un proceso isobárico es un proceso en donde la presión se mantiene constante. Hay muchas variables de estado, pero si esta en particular se mantiene constante, el proceso se lo llama isobárico y se puede representar en un diagrama presión-volumen o presión-temperatura como una línea horizontal, en donde si va desde A hasta B la presión estaría manteniéndose constante y el volumen estaría aumentando, pero si fuera desde B hasta el volumen estaría disminuyendo, por ejemplo. ¿Bien? Presión constante indica que no cambia esa variable, no dice nada acerca de las demás. Puede cambiar el volumen, la temperatura, la cantidad de sustancia, ¿bien? Hasta podría llegar a cambiar la fase. Lo importante es que si es isobárico, la presión no cambia. Los que llamamos isocóricos o isométricos son aquellos sistemas en los cuales, aquellos procesos en los cuales el volumen se mantiene constante o no cambia. Entonces, solemos graficar mucho los diagramas presión-volumen, motivado por el tema de que para eso nos permite calcular trabajos de expansión y compresión. Por eso utilizamos mucho estos diagramas presión-volumen. En un diagrama presión-volumen, en una línea vertical, se representa un proceso a volumen constante. En donde el sistema pasa del estado A al estado B, estaría aumentando la presión mientras el volumen no cambia. Cualquier situación en donde el volumen no cambie, cualquiera sea la otra variable o las otras variables que estén modificando, se mantiene constante el volumen del recipiente o el volumen del sistema. Hay procesos que llamamos isotérmicos, en donde la temperatura es la variable que se mantiene constante en este caso, y un ejemplo clásico son los denominados cambios de fase, en los que el sistema pasa o sufre un cambio de estado de agregación a temperatura constante. ¿Bien? Estos ya se grafican más que en diagrama presión-volumen, se grafican en presión-temperatura. De todos modos, a futuro vamos a ver en un diagrama presión-volumen para gases ideales cómo se representa un proceso isotérmico. ¿Bien? Pero cualquiera de las variables van a poder encontrarlo. En los diagramas de fase se van a ver varios de estos dibujos de procesos isotérmicos. ¿Bien? Hay otros que se llaman adiabáticos, que lo habrán escuchado bastante, paredes adiabáticas, la palabra adiabático por ahí, no sabías de dónde venía o la tuviste que ir a googlear o buscar al diccionario, ¿bien? Medio viejo, ¿eh? Hice a buscar cosas al diccionario y yo googleé todo, pero bueno, los procesos adiabáticos son aquellos en los cuales no hay intercambio de calor, ¿bien? Entonces se denominan adiabáticos aquellos en los cuales
no involucran intercambios de calor alguno. Luego hay otros, en realidad los procesos se pueden clasificar por muchos tipos, pero los primeros 4 son ejemplos clásicos de algunas situaciones prácticas que se nos van a presentar y que tenemos que aprender a reconocer con la terminología. Entonces van a haber calentamientos isobáricos, calentamientos isocóricos, enfriamientos isocóricos, procesos de cambios de estado isotérmicos, ¿bien? En un recipiente adiabático. Entonces toda esa terminología es importante que la incorpores y que la utilices cuando leas un problema, sepas de qué se trata o de qué variables se está hablando cuando se nombran esta clase de procesos. Muy bien, entonces si es un proceso cualquiera, puede ser que las variables cambien en forma que no se represente como las anteriores. Acá te puse un ejemplo, pero podría ser cualquier otro en donde no sea ninguno de los anteriores que vimos. Bien, otra clasificación muy importante de los procesos que tienen que ver con la forma en la cual estos suceden, se suelen denominar reversibles o irreversibles. Este tema en particular va a ser de interés en el siguiente tema de termodinámica que se llama segundo principio. No me quiero adelantar mucho, pero al menos que vayas entendiendo por el momento que estas palabras reversibles y irreversibles son un criterio más de clasificación de los procesos. ¿Bien? Se suelen graficar los procesos reversibles y son los únicos que se pueden representar gráficamente en cualquier tipo de diagrama. Los procesos que son irreversibles no son procesos que se puedan representar gráficamente. ¿Bien? Los primeros son de interés más conceptual y se suelen considerar como aquellos en los cuales hay cambios continuos, muy pequeños y muy lentos de las variables de estado. Van a ver que muchas veces se suelen representar a estos como una doble flecha. Mientras que los que denominamos procesos irreversibles, que no se suelen representar gráficamente, suelen ser la mayoría de los procesos naturales, en donde hay cambios bruscos, discontinuos, muy grandes y bastante rápidos de las variables de estado, y algunas veces los vas a ver, especialmente en química, graficados con una única flecha. Lo importante es que te des cuenta que algo que es reversible no significa que se puede ir hacia atrás necesariamente. Un proceso no es reversible porque pueda volver hacia atrás, porque hay muchos procesos irreversibles que pueden ir en el sentido inverso sin ningún problema. Entonces la parte de reversibilidad o reversibilidad tiene que ver con la forma en la cual esos cambios suceden. Ya de todos modos, cuando nos adentremos más en el segundo principio, vamos a ver algún tipo de variable que nos va a ayudar a identificarlos a ellos dos. Por ahora, reconozcan esta terminología y vayan pensando que cuando hablamos de procesos reversibles, que son los que vamos a poder representar y calcular, son los que nos van a permitir hacer los cálculos. Mientras que los irreversibles, que no los podemos graficar, que suelen ser la mayoría, es la parte que tenemos que darnos cuenta que no vamos a poder calcularlos directamente y vamos a necesitar de alguna otra herramienta para poder determinar cuánta energía se intercambia en un proceso de estas características. Bien, vamos a ver un nuevo ejercicio. De todas estas cosas que estuvimos charlando sobre termodinámica de variables de estado, veamos si podemos graficar alguno de estos procesos. Este problema nos propone un sistema gaseoso que absorbe 20 kilocalorías y se expande en forma o de manera reversible contra una presión exterior constante de 1,2 atmósferas, pasando de un volumen inicial de 5 decímetros cúbicos hasta uno de 15 decímetros cúbicos. ¿Qué nos pide? Primero en la parte A, que grafiquemos ese proceso en un diagrama presión-volumen, y en la segunda parte, que calculemos la variación de energía interna que experimenta este gas. Nos ayudan con algunos datos, que son el intercambio, la equivalencia de presión de una atmósfera a pascales, y el intercambio o la equivalencia de energía de kilocalorías a joule. Bien, ¿cómo arrancamos con esto? Bien, planteando el cuadradito de siempre. No es la idea arrancar planteando fórmulas ni nada, siempre es importante entender qué es lo que está sucediendo acá. Entonces, el gas me está indicando que es el sistema material que voy a considerar. Lo que le está ocurriendo es que está recibiendo energía en forma de calor y está realizando trabajo
por su expansión, su cambio de volumen, genera un trabajo realizado. Entonces, lo que necesitamos conocer para saber lo que llamamos variación de energía interna es cuánta energía está entrando y cuánta está saliendo y en qué forma lo hace. Pensemos un momento y en unos minutitos intentemos calcular el trabajo y para ello después la variación de energía interna. Bien, si ya lo hiciste y pausaste el video, ahora es el momento de ver cómo te fue con esta cuenta. Veamos la primera parte. Entonces, para hacer un cálculo, antes de hacer un cálculo, nos proponen que hagamos un diagrama presión-volumen. ¿Cómo se llama este proceso? En la información del enunciado nos dicen que se mantiene la presión constante, con lo cual podríamos clasificar a este proceso como un proceso isobárico, en el cual, si lo graficamos en forma reversible, porque si nos piden graficarlo es porque es un proceso reversible, como lo indica el enunciado, hay un aumento de volumen, pero la presión se mantiene constante. Lo que debe estar sucediendo seguramente es que el sistema está cambiando alguna otra variable de estado que no es la presión, porque es la que se mantiene constante. Entonces se debe a que lo que está cambiando es la temperatura. Ya vamos a ver específicamente con gases un poquito más adelante este concepto. Si lo graficamos en un diagrama presión-volumen, partimos de la presión constante de 1,2 atmósferas, desde un volumen de 5 hasta un volumen de 15, y con la flecha indicamos el proceso desde el estado A hasta el estado B. ¿Cómo haríamos para calcular en base a esto el trabajo? Bien, acá puedes usar las dos opciones de cálculo de trabajo que aprendimos anteriormente, la que utiliza la expresión de presión constante o la que calcula el área, que es exactamente lo mismo, va a dar el mismo resultado, ya sea que calcules el cálculo de presión externa por variación de volumen o calcules el área de este rectángulo, en donde la base es el cambio de volumen y la altura del gráfico es la presión. Si haces el cálculo en los valores de las unidades dadas, te va a dar 1,2 atmósferas por 10 decímetros cúbicos, que son 12 atmósferas por decímetro cúbico. Haciendo el cambio de unidades para expresar el resultado en las unidades deseadas, que son kilocalorías, bien, acá están las conversiones hacia joules y hacia kilocalorías. El resultado es aproximadamente unas 0,3 kilocalorías o unas 12 atmósferas por litro. Por lo tanto, si vamos al gráfico anterior del cambio de energía interna, lo que estamos viendo es que están ingresando 20 kilocalorías y se están yendo 0,3. La pregunta es cuánto me queda. Bien, el gráfico ya es muy claro, entra más energía de la que sale y lo que sale es muy poquitito. Si luego reemplazás los valores en forma de la expresión, lo que está pasando es que el sistema está ganando alrededor de unas 19,7 kilocalorías. Avanzando un poco con la teoría, hay una herramienta de mucha utilidad en termodinámica que se le denominan las funciones de estado o funciones de estado termodinámico. ¿Qué son estas funciones de estado termodinámico? Son aquellas en las cuales la variación de una de estas funciones para cualquier proceso en un ciclo o camino cerrado siempre es nulo. Una definición equivalente es plantear que la variación de esa función de estado en un ciclo siempre es igual a cero. Algo que también es similar, no lo vamos a demostrar, pero la idea es que sigue siendo una definición muy útil, es que la variación de una función de estado no depende del proceso involucrado, ni del tipo ni de la clase de proceso, solo interesa conocer el estado inicial y el estado final. Entonces, cuando se trata de una función de estado, la variación de esa función de estado, cuando el sistema va desde A hasta B, es independiente del camino. Por ejemplo, si el proceso es reversible y lo puedo calcular, la variación de una función de estado desde A hasta B mediante un proceso irreversible coincidiría con la variación de una función de estado entre los mismos estados si el proceso fuera reversible. Eso nos permitiría entonces calcular variaciones de funciones de estado
de procesos irreversibles, conociendo un proceso reversible que vaya del mismo estado A al estado B para hacer la cuenta. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene y para partir de la cual vamos a utilizar para hacer cálculos de variaciones o de cálculos de variaciones de energía interna o de alguna otra variable cuando se trate de funciones de estado. Otra definición equivalente es que toda función de estado se puede expresar como la diferencia de un potencial termodinámico y en la jerga de la termodinámica existen varias funciones de estado. No las vamos a ver todos, solo algunas de ellas, de hecho solo vamos a estar trabajando con dos. La primera que hemos definido como energía interna, que es una función de estado, y una que les vamos a presentar luego de un tiempito, cuando vemos el segundo principio, que se denomina entropía. Existen tres más, una denominada entalpía y otras dos llamadas energías libres de Gibbs y de Helmholtz, que no las vamos a estar trabajando en este curso, pero de todos modos, a título informativo, les pueden quedar. Entonces, cualquiera de estas 5 funciones de estado tienen las propiedades mencionadas más arriba. La variación de alguna de ellas en un ciclo cerrado siempre es nulo o su equivalente, que la variación de la misma no depende del proceso involucrado. Entonces, de las variables que hemos visto hasta ahora o del primer principio de la termodinámica, la energía interna sí es una función de estado, pero la forma de cálculo de ella, que es calor y trabajo, no representan una función de estado, sino solo esta expresión que vemos acá de la primera es la que representa una función de estado. El calor y trabajo no son funciones de estado, por lo tanto, para su cálculo vamos a requerir conocer el proceso que experimenta el sistema. Cuando el sistema va desde A hasta B, la forma en la cual evoluciona nos va a permitir determinar cómo se calcula el trabajo y cómo se calcula el calor. ¿Bien? En cambio, la energía interna no nos va a interesar cómo evoluciona el sistema desde A hasta B. Eligiendo cualquier proceso que conecte esos dos estados, vamos a poder calcular la variación de energía interna por cualquiera de ellos, porque es una función de estado. Veamos un ejemplo en donde comencemos a interiorizarnos con el uso de esta función de estado y la gran aplicación que tiene para determinar cálculos en procesos que no son reversibles. Dice el sistema que disponemos es cerrado y no realiza trabajo y además cede una kilocaloría en forma de calor al medio exterior. Dice, si dicho sistema evolucionara entre los mismos estados que antes, pero ahora por otro camino, o sea, cediendo 1,5 kilocalorías de calor al medio exterior, nos piden calcular para este nuevo camino cuánto varía su energía interna y en la segunda parte, el trabajo del sistema sobre el medio exterior. Bien, vamos a plantear los dos caminos, bien, que estamos identificando en donde consideramos que el sistema pasa de un estado A un estado B por el camino 1, intercambiando calor y trabajo. Particularmente nos dicen que no intercambia trabajo y que solo está cediendo calor 1 kilocaloría al medio exterior. Como cede calor, recordemos que va con signo negativo, es energía que está saliendo. Se están yendo, en este caso, 1 kilocaloría hacia afuera del sistema. Mientras que por el camino 2 nos están indicando que se están yendo 1,5 kilocalorías y nos preguntan qué trabajo realiza sobre el medio exterior. Entonces, vamos a hacer el cálculo en la primera parte o en el primer camino. Nos dice cuánto varía la energía interna. Como sabemos que en el camino 1 conocemos el calor y el trabajo y sabemos que se está yendo 1 kilocaloría, esa kilocaloría que se va en forma de calor es la que nos indica que la energía interna está disminuyendo en 1 kilocaloría. En el proceso número desde A hasta B por el camino 1, ese es el cambio en la energía interna. Bien, como sabemos que se trata de una función de estado ahora, en la segunda parte vamos a poder afirmar exactamente lo mismo respecto de la energía interna, no así del calor o del trabajo. ¿A qué se debe ello? A que ni el calor ni el trabajo son funciones de estado, pero sí lo es la energía interna. Entonces, para resolver la segunda parte, ya sabemos que por el segundo camino, la energía interna
ha sido modificada en 1 kilocaloría, ha perdido 1 kilocaloría. Nada más que ahora nos dicen que salieron 1,5 kilocalorías del sistema, pero el cambio total solo ha sido 1. Conclusión, seguramente el trabajo lo está recibiendo y la diferencia entre esas 1,5 kilocalorías que sale y 1 que ha perdido es esa media kilocaloría que debe estar ingresando al sistema. Si uno plantea el cálculo a partir del teorema, llega a la conclusión de que si conocemos la cantidad de energía que ha cambiado el sistema y cuánta se ha ido, podemos despejar el trabajo y nos da un valor que es de menos 0,5. Puede ser confuso. ¿Por qué es confuso? Por la convención de signos. Lo que sabemos que está ingresando 0,5 kilocalorías y todo lo que llamamos trabajo recibido en nuestra convención de signos es negativa. Yo sé que los números negativos tienden a ser psicológicamente negativos, pero no tienen nada de malo desde lo psicológico, solamente tiene que ver con una convención. Las flechas son bastante fáciles de dibujar y son justamente la forma en la cual uno se independiza de los signos y puede ver el problema más con los dedos. Bien, ¿qué otros procesos o transformaciones podemos llegar a encontrarnos? Algunos que denominamos estacionarios o no estacionarios, también llamados transitorios. Se denominan los primeros procesos llamados estacionarios, aquellos en los cuales no hay dependencia en el tiempo de las variables de estado. O sea, la variable de estado, la variación de las variables de estado no depende del tiempo. En cambio, los llamados procesos no estacionarios o procesos transitorios, el cambio de las variables de estado sí depende del tiempo. Probablemente esto durante el tema de difusión hayamos visto gráficos de este estilo, procesos que llamamos transitorios, hasta que el sistema alcanza un estado de equilibrio que puede ser un proceso llegado estacionario. Hemos visto flujo, ley de Poiseuille y algunas en las cuales mencionábamos la palabra estacionario, donde hay algún cambio, pero esos cambios en esas variables de estado no dependen del tiempo. Ese es el concepto o la forma de identificar un proceso estacionario de uno denominado transitorio. Bien, en estado estacionario, o sea, puede ser que haya cambios en las variables, pero si esos cambios no dependen del tiempo, podemos llegar a plantear nuestro primer principio de la termodinámica viendo cómo cambia la energía interna por unidad de tiempo. Entonces, en los denominados procesos estacionarios, el primer principio de la termodinámica se puede reescribir de una manera un poco diferente, dividiendo a todas las cantidades de energía, la energía interna, el calor y el trabajo, por la misma unidad de tiempo. Recuerden que energía por unidad de tiempo es potencia. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es escribir el principio de conservación de la energía a partir de las potencias involucradas o de la rapidez con la que se intercambia la energía interna en forma de calor o en forma de trabajo. ¿Qué aplicaciones? Bueno, variadas y muchas, pero las más importantes dentro de biofísica se denominan las aplicaciones a tasa metabólica o potencia humana, que tiene que ver con la cantidad de energía, la rapidez con la que un ser vivo intercambia energía, bien, en forma de calor o en forma de trabajo. Ese concepto o esa variación de la energía interna la llamamos tasa metabólica y se representa en las siglas con las letras TM y se refieren a la variación de energía interna que experimenta un ser vivo, ¿bien?, durante la realización de algún tipo de actividad. ¿Bien? Consideramos que esa cantidad de energía que cambia a lo largo no cambia a lo largo del tiempo, entonces que esa potencia se mantiene en un lapso de tiempo en forma constante. ¿Bien? Esa potencia o esa tasa metabólica tiene dos componentes, una que se refiere a la cantidad de calor por unidad de tiempo o potencia calórica y otra a la que se refiere como potencia mecánica o trabajo mecánico por unidad de tiempo. Entonces la tasa metabólica o la cantidad de energía o potencia humana que intercambia un ser vivo cuando está realizando una actividad se puede calcular a partir de la aplicación del primer principio de la termodinámica como la potencia calórica involucrada menos la potencia mecánica, ¿bien?, como parte de la componente de calor como una componente de trabajo. ¿Bien?
cuando un ser vivo hace una actividad física está liberando calor y realizando trabajo. Por eso en esta convención de signos, la tasa metabólica es energía que se está escapando o se está yendo del sistema. Es una pérdida de energía y en todos los casos deberían ser con signos negativos. Nosotros, para hacerle la vida más fácil, muy probablemente hagamos todos los cálculos asumiendo valores positivos, pero si respetamos la convención de signos, esto es lo que sucede. Vamos a ver alguna aplicación. Hay un par de ejercicios en la guía, si mi memoria falla, creo que es el 27 o el 28, en donde se aplican cálculos de principio de termodinámica a través de lo que se denomina tasa metabólica. Entonces, hay una tabla que introducíamos en la parte teórica, en donde aparecen para varias actividades algunos valores de las tasas metabólicas de algunas actividades. ¿Bien? Algunas de esas actividades son comunes, como estar durmiendo, estar despierto y tumbado. En particular a esa actividad se la llama la tasa metabólica basal, con las letras TMB. También estando sentado, de pie relajado. Cada una de estas actividades son actividades que demandan una cierta cantidad de gasto energético. ¿Bien? Entonces, una de las más importantes es la tasa metabólica basal, que es la que corresponde a no realizar actividad alguna, en donde no se realiza ningún tipo de trabajo y toda la componente de la tasa metabólica se debe a intercambio calórico para mantener el metabolismo activo. ¿Bien? Esos son valores y dependen, la tasa metabólica depende de la masa de la persona, del sexo de la persona, de la edad y de algunas otras componentes. Están tabuladas y cada uno puede encontrar alguno de esos valores en varios de las bibliografías. En algunos de los ejercicios vamos a ver. Acá indican la tasa metabólica de una persona vistiéndose y desvistiéndose. Yo puedo dar fe que mi hija hace eso cuando va a comprarse ropa durante un tiempo seguido y suele gastar esas kilocalorías por hora que ahí indican o a veces un poco más. ¿Bien? Si vas siguiendo la tabla, no sé si alguna vez habrás hecho trabajo de costura o habrás escrito a máquina rápidamente, que está un poco desactualizada la tabla, pero bueno, sirve igual para lo que nos interesa. Entonces, si una persona está caminando, va a estar gastando una mayor cantidad de energía, porque esa actividad no solo demanda un mayor trabajo, sino un mayor gasto calórico. Y así siguiendo con los valores de la tabla que siguen ahí abajo, a medida que va realizando ejercicios más exigentes, ¿no? Algo que requiera una tasa metabólica de 450 kilocalorías por hora implica una actividad física mucho más potente. Si vamos cada vez más abajo de la tabla, que son actividades cada vez más exigentes, si tuviéramos que hacer un ejercicio muy, pero muy intenso, poder gastar del orden de 600 o más de 600 kilocalorías en una hora, implicaría estar haciendo un esfuerzo físico muy, muy grande. ¿Bien? Hay un ejercicio en la guía similar a este que les pedimos que resuelvan y que acá se trata de calcular una tasa metabólica para una actividad determinada. Vamos a ver cómo es. Indica lo siguiente. Si una persona de 70 kilogramos camina durante 2 horas, libera 372 kilocalorías y realiza un trabajo de 117,2 kilojoules, mientras que si trota media hora, libera 235 kilocalorías y realiza un trabajo de 63 joules. Entonces nos piden que para esta persona calculemos la tasa metabólica de estas dos actividades en las unidades que típicamente se representan en kilocalorías por hora. Y nos piden a su vez que veamos qué porcentaje de toda esa tasa metabólica o de toda esa potencia representa la parte mecánica respecto de la tasa metabólica total. Entonces, separamos estas dos actividades en la primera, que es la persona cuando camina, y en la segunda cuando está trotando. El cálculo de la tasa metabólica entonces va a implicar saber cuánto calor y cuánto trabajo se intercambian en cada uno de estos procesos. Te dejo unos minutos pausando el video y te fijas en la tabla a ver cómo hacer los cálculos. Si ya terminaste de pausar el video y realizaste el cálculo, podés encontrarte que para la primera actividad la cantidad de calor que libera la persona es 372 kilocalorías y el trabajo es de
117,2 kilojoules en 2 horas. El único problema que te vas a encontrar es que las kilojoules y las kilocalorías, como son de sistemas de unidades distintos, no se pueden restar ni sumar fácilmente, entonces hay que buscar la equivalencia para llevarlo a kilocalorías. Yo llevé todo a kilocalorías en la misma unidad de tiempo y llegas a la conclusión que esta persona está liberando en total para esta tasa metabólica de caminar suavemente unas 200 kilocalorías por hora. De esas 200, 186 corresponden al primer término de calor y apenas 14 responden a la parte mecánica, o sea, la potencia mecánica desarrollada de 14 kilocalorías por hora. Si quisiéramos saber qué fracción o qué porcentaje representan esas 14 kilocalorías del total de las 200, puedes hacer un cálculo mediante una regla de 3 simple indicando ese porcentaje. Entonces, para esta persona que camina, apenas un 7% de toda la energía que está liberando, o sea, de toda su tasa metabólica, representa la potencia mecánica que desarrolla. ¿Bien? Bueno, hacemos el segundo cálculo. Si ya lo estuviste planteando, seguramente ya habrás escrito algo similar que tiene un término de calor, las 235 kilocalorías en media hora y los 63 kilojoules nuevamente llevados a kilocalorías. En este caso, trotar es una actividad que demanda mayor esfuerzo, o sea, que demanda una mayor tasa metabólica, aunque no le haga menos tiempo que en el otro caso, ¿no? Entonces, haciendo este cálculo, llegas a que la primera parte responde a 470 kilocalorías en forma por hora que se liberan hacia el entorno, mientras que apenas 30 kilocalorías por hora son las que corresponden a la parte de trabajo. Total son 500, de las cuales, si quisiéramos saber el porcentaje, nuevamente planteando la regla de 3, observamos que apenas un 6% de toda la energía que está liberando esta persona se está utilizando o transformando en energía mecánica. Bueno, nosotros como seres vivos solemos tener estos porcentajes de capacidad de transformar energía en forma mecánica. Tenemos o ingerimos alimentos o energía química en forma de energía calórica y no logramos hacer que toda la energía calórica que estamos consumiendo la podamos transformar en calor. Fíjense que apenas una pequeña fracción de toda la energía que estamos liberando se está transformando en trabajo mecánico. Bien, como resumen de todo este tema, y antes de ir cerrando este video, fíjense que como resumen están guardados y graficados todos los procesos con sus clasificaciones, reversibles y irreversibles, abiertos, cerrados, estacionarios, no estacionarios, como modo de